¿Hay problemas cardíacos? ¿Hay secuelas cardíacas luego de padecer COVID? El doctor Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, Instituto Cardiovascular, está con nosotros. Doctor, buenas tardes, Soledad y Rolando, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, cuéntenos usted qué es lo que se sabe, ¿no? Se está avanzando ahora ya en el plano de las secuelas del COVID. Bueno, las infecciones virales en general nos tienen acostumbrados a que es un compromiso general y el corazón no queda ajeno, ¿no? Yo creo que frente a toda esta situación de tanta preocupación, sería muy cuidadoso en esta información en cuanto a no agregar una nueva preocupación a las ya preocupaciones instaladas con respecto a COVID, porque la prevalencia del compromiso severo de la función miocárdica es muy poco frecuente, ¿no? Ocurre, obviamente, ocurre, hay dos mecanismos. Este cuadro nosotros llamamos miocarditis, es una inflamación de la célula cardíaca, que puede ser por dos mecanismos, o es por efecto directo del impacto viral, o es como consecuencia de la respuesta inflamatoria del organismo, que confunde y empieza a tener una reacción y afecta o ataca también a las células propias. Pero doctor, hace poco había salido un estudio justamente que decía que buena parte de los pacientes recuperados de coronavirus presentaban justamente esa miocarditis, esa inflamación de los tejidos del corazón. Definitivamente, los estudios actualmente, ya sea por imágenes de ultrasonido o en particular con la resonancia magnética nuclear, es posible detectar estas secuelas, que son pequeñas zonas de necrosis o de lesiones musculares irreversibles que se hacen a lo largo del corazón en forma muy, no con una distribución específica. ¿Y eso genera secuelas graves? Bueno, en algunos grupos puede ir, la mayoría son secuelas como que mínimas, pero en un grupo puede llegar a generar algún grado de disfunción contráctil del corazón y obviamente en algunos disfunción severa. Y esto que se dijo siempre que aquellos que tenían hipertensión eran más vulnerables al coronavirus, ¿también es para las secuelas? No en este caso, no vincularía esa circunstancia. Yo diría que esto es las infecciones virales, como le digo, afectan, si uno normalmente tiene una gripe común y el hígado analiza su músculo cardíaco, muchas veces también hay efectos inflamatorios en los otros órganos, porque es un problema general y sistémico. Obviamente estamos muy focalizados y nuestra cabeza está muy focalizada en coronavirus y lógicamente por la cantidad de casos que han ido apareciendo se estudió este tema y claramente existe esta situación. Yo creo que yo un poco voy, en alguna oportunidad que he tenido posibilidad de conversar, es decir, no agregar otra cuestión, porque básicamente no hay mucho que podamos hacer como para prevenir. Usted dice que no es para alarmarse. No es para alarmarse. Claro, no se puede hacer mucho. Sí, no es que alguien se contagie coronavirus, se cura y va a tener un problema cardíaco severo que lo va a terminar matando, esto. La gran mayoría, la verdad que coronavirus, la gran mayoría de las personas lo cursan en forma asintomática o levemente, y hay un grupo chico que sí, que puede resultar muy complejo. Por eso yo creo que... Igual, doctor, hasta incluso quienes lo cursan en grado leve, manifiestan quedar con una suerte de agotamiento y de fatiga. ¿Esto puede tener que ver con el cuadro que usted nos describe? Porque también se habla de menos capacidad pulmonar. ¿Puede tener que ver con lo mismo? Mire, no le puedo ser terminante. Lo que sí, cuando agarra y te da síntomas, no es una gripe fuerte, es bastante más que eso. La gente describe situaciones de esto de 4 o 5 días de un abatimiento enorme o dolor de cabeza durante varios días. No es una cosa banal cuando esto te afecta, ¿no? De todas maneras, yo creo que en esta confusión o esta gran situación que estamos viviendo es que no hay que olvidar que coronavirus no nos debe paralizar. Por eso un poco venía el mensaje que yo le quería, un poco siempre trato de transmitir, porque los miedos nos han paralizado
y nos han paralizado a los controles. Entonces, a eso, ¿han vuelto los pacientes cardiológicos o que tienen problemas coronarios? ¿Han vuelto a los controles? Que era lo que se decía al comienzo, que habían dejado de atenderse. Es una excelente pregunta. No, definitivamente no. ¿No volvieron? Ha habido una caída enorme, inclusive de las consultas por infarto agudo de miocardio, cirugías cardíacas, pero también en temas neurológicos y en temas oncológicos y de control. Es decir, ¿y dónde está toda esa gente, doctor? Es una buena pregunta también. No está en los hospitales, no está en los sanatorios, porque, bueno, seguramente están en sus casas y padeciendo parte de esto. Yo creo que va a ser... con la idea de no ir... Aprovecho que estamos hablando de esto para decir que también hay una alerta enorme con las mujeres que no se están haciendo los chequeos anuales, todo lo que es ginecológico, porque es enorme la cantidad de cáncer que se previene cuando uno lo agarra a tiempo, cuando uno sabe y la gente no se está haciendo los análisis. Hace el principio habíamos hecho un cálculo desde el ICBA en cuanto a si uno dejas de controlar tu factor de riesgo, cuál es el exceso de mortalidad teórica esperable. Y calculamos entre 7.000 y 9.000 fallecidos adicionales a lo que sea cuando vos cortás el control y la prevención. Claro. Porque la medicina hoy en día se basó, su éxito, en la prevención y el diagnóstico precoz. Entonces, esa diferencia de los últimos 30 años se basó centralmente en eso. Es decir, que si la gente se paraliza y no consulta, el miedo fue lo que, más que todo, miedo a infectarse, miedo a infectarse en los hospitales, miedo a infectarse en las transferencias, toda esa situación que resulta paradójico, ¿no? Ha sido una... y que va a terminar trayendo tantas o más muertes que el coronavirus. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes.